Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Garpi Borsi. Hoy día vengo a compartirles algunas palabras. Quiero decirles que ya no tenemos mucho tiempo. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Padre, nuestra salvación. Ya no tenemos mucho tiempo, ya que estamos viendo que la humanidad, la gente está muriendo cada día por algunas enfermedades extrañas que los científicos no tienen la cura. Así que ya no tenemos mucho tiempo. Solo Dios tiene los antídotos. Así que quiero decirle que ya no tenemos tiempo. Así que debemos aceptar a Jesús como nuestra salvación. En Jesucristo podemos tener la paz. Podemos tener todo lo que queremos, la comida.
Cuando aceptemos a Jesucristo podemos tener la paz que queremos. Es por eso quiero decirles a todos, deben aceptar a Jesucristo. Muchas gracias. Bienvenidos a una nueva cápsula de Entretención Conectados. El día de hoy, en nuestro espacio Tag de los Conectados, tenemos a dos invitados totalmente espectaculares que pondrán a prueba cuánto conocen del otro. Ellos vienen de la comuna de La Granja, son muy simpáticos y se reconocen a sí mismos como el padre e hija más unidos. Con ustedes, Saray y Andrés. Muy bienvenido Andrés y Saray, espero que estén muy bien. Es un privilegio tenerlos en este tag. Y bueno, ¿qué les parece? Comenzamos con las preguntas. Ya. Démosle nomás. Bien, démosle. Vamos a comenzar con las preguntas más fáciles. Andrés, hermano Andrés, ¿cómo era la Saray de pequeña? Bueno, era bien revoltosa, le gustaba harto fantasear, le gustaba ser princesa, es mi princesa todavía. Ya. Pero sí, bien apegada a uno, no me dejaba tranquilo, iba conmigo para todas partes. Y bueno, en todo lo que ella necesitaba tenía que estar ahí, así que bueno, todavía es. ¡Oh, qué linda descripción! Y asimismo, Saray, ¿cómo recuerdas que era tu padre cuando eras pequeña? De lo que me acuerdo. Bueno, siempre ha sido un buen papá. Para mí siempre ha sido como mi ejemplo a seguir. Siempre, desde chica. Y siempre he admirado todo lo que ha hecho, su trabajo, su crecimiento personal, él como persona. No, para mí es un buen papá. ¡Ah, Nunca me ha faltado. qué lindo! Los dos dieron muy lindas descripciones. Bien, continuemos. Hermano Andrés, cuéntenos algo chistoso que hacía Saray cuando era pequeña. Bueno, ¿qué no hacía que era chistoso? Un ejemplo, le gustaba ser Rapunzel. ¿Ya? Y se colocaba se amarraba en el pelo bufandas, como 6, 7 bufandas, y andaba caminando por la casa con toda la bufanda arrastrando en el piso, así que eso era como muy divertido de parte de ella. Mire. Era mi Rapunzel. Y Saray, por tu parte, algo chistoso que hacía tu padre cuando eras pequeña. Pucha, lo mismo, no sé qué cosa mi papá no hace que sea chistoso. Anda haciendo alguna cuestión. No sé. Son muchas cosas. Es difícil de elegir una. Sí. Parece que son un padre e hija muy chistosos entonces. Somos un par de payasos los dos. Un par de payasos, bien. Continuamos. Un pasatiempo que tenía Saray de pequeña, hermano Andrés. Le gusta mucho pintar. Ya. Siempre le ha gustado dibujar, sí, de chica. Mire. Entonces, eso también armar rompecabezas, también sus muñecas que tenía, que todavía algunas las guarda. Así que ese, por lo menos, el pintar y hacer dibujo era algo que le encantaba y todavía le gusta. Bien, maravilloso. ¿Y Saray, un pasatiempo de tu padre? ¿Qué pasatiempo? Es que siempre estoy haciendo cosas. Es que mi papá no es constante, todos los días cambia algo distinto, entonces no sabría como un pasatiempo que tenga. Bueno, siempre estoy arreglando vehículos, siempre estoy arreglando lo que es tapicería, siempre estoy arreglando algo en la casa, eléctrico, no sé, por cerámica, siempre estoy en algo distinto. Algo distinto, todos los días. Entonces muy diverso y versátil, ¿no? Sí. Sí. Bueno, arreglar, en ese caso arreglar. Arreglar, ese sería el punto común. El tiempo que tenga que sea arreglar. Cualquier cosa, pero... Juguetes, bicicleta, lo que se le haya echado a los niños, ahí estoy. Bien, continuemos. Comida preferida de Saray. Bueno, hay hartas comidas, los porotos les gustan con terines, los que hace mi suegra, que le encantan. Hay una comida que hago yo que me la heredó mi papá, y le decimos comida a los tatachaña.
Ya, que consiste en pollo, ¿ya? Papa, cilantro, cebolla, arroz, bueno, esa es como la mezcla es como una cazuela, pero no es cazuela en realidad. Pero esa es la comida que a mi papá le encantaba y realmente queda muy buena y a la Saray le encanta. Así que cada vez que hago eso, la Saray está ahí sentadita en la mesa. o sea que ese plato trascendió las generaciones. Sí, exacto. Mira, bien. Y Saray, por tu parte, ¿cuál es el plato preferido de tu padre? Bueno, a mi papá le gusta mucho la sopa, lo que es sopa, todas esas cosas así, caldo, sí, Mira. lo completo. Ah, mira. ¿Es así? Me fascinan los completos. Bien. Tengo una picada donde paso a comprarlo en la tarde a veces y son de este porte, así que por eso estamos un poquito flacos. Bien, continuemos. Color favorito de Saray, hermano Andrés. Bueno, se nota el púrpura o violeta, como quieras llamarlo, morado. Es como Su cabello le sopló. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa de etiqueta y tengo pantones de colores y que para mí eso es como un Pantón 555. ¡Ah, tiene una gama, pero... Una gama de colores. Variada. Sí. Bien. Y por su parte, Saray, ¿cuál es el color favorito de tu padre? Tampoco tendré idea porque mi papá ocupa muchos colores, muy coloridos, varía, se viste muy colorido. Mire, ¿no hay un color preferido entonces, hermano Andrés? Lo que pasa es que depende de la temporada. A veces, mira, me he comprado polera fucsia, naranja, amarilla, roja y la ocupo todas. Hay día y día. De hecho, ahora ando con unos pantalones terracota, color terracota. Y así. ¿Tiene término para todos los colores? Sí, por supuesto. Bien, ya todo un arcoíris el hermano Andrés. Claro. La princesa arcoíris. Mire. Sigamos, lugar a que le gustaría viajar a Saray. Inglaterra. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos bien hasta ahora. Ya en el idioma por lo menos ya está lista, ya sabe hablar inglés, así que ya no hay problema. Le aplica, qué bien, Saray. Sí. Y por su parte, Saray, ¿a qué lugar le gustaría viajar a tu padre? No sé. Ahí quedaste. Sí, eso nunca le he preguntado, la verdad. Mira, y ahí sí tiene un puntito a favor de tu papá. Sí, ahí sí. ¿A qué lugar le gustaría viajar, hermano Andrés? ¿A mí? Sí. Bueno, me gustaría conocer Israel. Mire. Nunca me habría imaginado Israel. ¿No te lo hubieras imaginado, Saray? No, de hecho yo iba a decir Brasil, por ahí. Pero bueno, buen panorama. Ojalá algún día pueda concretarlo, pues, hermano. Sí, en el milenio. Sí. Hermano Andrés, ¿qué hace feliz a Saray? Ahora, actualmente, bueno, le gusta ir a la playa, le gusta que venga su amigo. Eso le hace inmensamente feliz. Ya. Bien. Que tienen un nombre en común. Se llama Jesús. ¿En serio? Aquí está saliendo a la luz. Sí. Ya. Le gusta salir con sus amigas también. Le encanta salir con las amigas. Y yo, gracias a Dios, tengo la confianza en el Señor de poder dejarla salir. Porque me preocupa que no le vaya a pasar nada. De todas formas, siempre es la preocupación de los padres. Está difícil la cosa afuera. Sí, es verdad. Bien. Y Saray, ¿qué cosa hace feliz a tu papá? Yo creo que la familia, por así decirlo, sus nietos, yo creo que sus nietos lo hacen feliz. Su familia,
poder estar poder estar como bien con su familia, así feliz. Y que todo esté bien, porque las cosas vayan bien y que todo funcione. Qué bueno. Qué bueno. ¿Es así, hermano Andrés? Así es. Si mi familia está bien, yo estoy contento. No tengo ningún otro objetivo. Maravilloso. Y bien. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué cosas no le gusta a Sarai? ¿Qué cosas no le gusta? Yo creo que levantarse temprano. No le gusta. Ya. No sé, que de repente le tomen un ejemplo, si tiene un plato de comida y tiene mucha hambre y se lo van a tocar, ahí saca sus garras. Sus garras, ya. A cualquiera, sí. Claro, yo creo que con hambre a cualquiera le pasa, pero Claro. cosas como estas. Ya. Sí. Y Sarai, por tu parte, ¿qué cosas no le gustan a tu padre? Que no me dejen descansar. Bueno, sí. Sí, que no pueda descansar. Ya, que le metan ruido, ¿no? No, o sea, sí, pero que lo llamen, que lo molesten. Cuando intenta descansar y no puede. Porque no hay me mucho llaman, tiempo para si no descansar. es mi señora, son los niños, bueno, siempre pasa algo. Ya. Cuando justo va a poner la cabecita en la almohada. Ya. Puta, bien. Démosle entonces. Hermano Andrés, ¿cuál es la mejor cualidad de Sarai? Yo creo que para la edad que tiene es que piensa bien las cosas. Encuentro que es muy reflexiva. Ya. Eso me gusta. Y lo otro que también investiga si las cosas que uno le dice son ciertas o las cosas que escucha son ciertas y cómo funcionan, si es que realmente un ejemplo, la historia de un presidente, para ver quién realmente es este presidente con el que se está hablando. Un ejemplo, la historia de Chile, por qué la Constitución existe y ese tipo de cosas. Encuentro que eso es una cualidad muy, muy buena de ella. Bien, ella indaga y busca sus propios argumentos, ¿no? Y yo creo que es algo que debiéramos todos tener. Sí, Porque una muy buena cualidad. es fácil ser engañado. De todas formas, sí. Bueno saberlo. Bien. Y por su parte, Sarai, cuéntanos, ¿cuál es la mejor cualidad de tu padre? Yo creo que ser paciente. Que mi papá es muy paciente. ¿Sí? Es paciente, es comprensivo con todo, sabe ponerse en el lugar y lo mismo, que piensa mucho en las cosas, no es así como al lote, por así decirlo, no es así como que piensa, no, mi papá piensa las cosas bien, las reflexiona y su paciencia, eso es como reitero, su paciencia realmente a mí me impresiona porque yo no podría tener la paciencia que tiene. La paciencia que él tiene. Sí, no, a mí me cuesta mucho. Qué bien, se conocen harto. Qué bueno escucharlo hasta el momento. Ahora viene la pregunta contraria, digámoslo. El mayor defecto de Sarai. El mayor defecto es su autoestima, que yo creo que ella todavía no entiende que es una persona muy, muy valiosa. Y se lo he dicho de diferentes formas, diferentes maneras, se lo he hecho ver, y eso creo que le ha costado. Sé que está superándolo, pero le ha costado. Esa es una de las cosas que encuentro que le falta. Es un gran tema ese, especialmente transición adolescencia, juventud, sí. También pasé por aquella etapa con problemas de autoestima, mucho. Y por tu parte, Sarai, el mayor defecto de tu padre. Yo creo que el mayor defecto es que cuando está como muy cansado o acumula muchas cosas, en cierto punto explota. Ya. Y ahí
Queda- Sí, pues ahí como que dan ganas de a cada uno empezar así Sí. a cortar el... Empezando por los más grandes, después hasta los más chicos. Siguiente pregunta. ¿Consideran que se parecen? Sí. Sí, Mira, bastante. qué bueno estar consciente porque a veces uno de más pequeño como que dice, no, yo no me parezco para nada a mis padres, qué sé yo. Y después pasa el tiempo y uno se va dando cuenta que es mucho más parecido de lo que piensa. Claro Sí. que el parecerse no necesariamente es la parte física, sino Claro. que en cierto aspecto genético. Bien, continuemos. ¿Cuál es el mayor sueño o anhelo de Sarai? Viajar justamente a Inglaterra, titularse también, terminar su carrera y viajar por el mundo. Ay, qué rico sueño. A todos nos gustaría experimentar eso, sí. Sí. Bien. Y Sarai, ¿cuál es el mayor sueño de tu padre? O sea, por el momento yo creo que el sueño de mi papá es como poder, por mi parte, verme cumplir las cosas. O sea, como yo creo que se sentiría bien verme cumplir las metas que me he planteado Bien. por el momento. Oh, Yo creo que lo mismo, viajar. Yo creo que mi papá también quiere viajar. Con ella, por supuesto. bien, bien, qué bello. Y bueno, ya nos estamos acercando ya a la fase final. Nos quedan 2 preguntas y la penúltima dice sí. Hermano Andrés, ¿qué ha aprendido de Sarai? Mira, para mí era muy extraño cuando chico jugábamos con ella a las muñecas. Ya. Y yo jugaba a la muñeca con ella y me tenía que sentar y peinar la muñeca y todo eso. Ya. Jamás pensé que iba a hacer esas cosas, ni me lo imaginaba. Y iba a tener una niña con la cual iba a aprender yo a ser delicado. Ah, Yo me crié con puro hombre, somos 4 hermanos. claro. Y la mayor delicadeza de nosotros era jugar al boxeo. Así que siempre quedaba uno llorando de mi hermano. Y con ella he aprendido todo lo contrario, a ser delicado, Ah, a tratarla con cariño y todo ese tipo de cosas que uno no jamás pensé que iban a estar ahí. Así que Dios me la mandó para moldear esa parte que me faltaba. miren, qué bueno saberlo. Y bueno, por otra parte, Sarai, ¿qué has aprendido de tu padre? He aprendido, de mi papá he aprendido mucho. La verdad es que mucho. Todos los días como que aprendo algo nuevo de él. Ah, La paciencia uno, de que hay que ser paciente. Que como dijo, la autoestima, siempre mi papá está intentando ahí como enseñarme, darme lecciones de vida también. Con la experiencia también aprendo mucho, ya que mi papá ya me lleva por harto años y sé que tiene experiencia en cosas que yo recién estoy viviendo, que recién estoy empezando tal vez, entonces a ver, mi papá aprendo siempre, todos los días. oh, qué bello. Y bueno, ya llegamos a nuestra última pregunta. ¿Qué le pedirías al Señor para la vida de Sarai? Bueno, en primer lugar le pediría al Señor que no la soltara de su mano, ya, que sería algo creo que muy relevante para mí, y que mi hija realizara en el Señor todos sus sueños. Y si no lo puede realizar, también estar contenta de de entender qué es lo que Dios realmente quería para ella como plan, como propósito. Bien. Creo que eso es difícil aceptarlo cuando uno no tiene una comunión plena con el Señor, pero creo que Sarai lo ha ido logrando de a poco. Y yo creo que se está acercando a eso, así que mi sueño sería ese, de que mi hija lograra realmente completar sus metas. Y sus metas, las que fuimos conversando
hace poco, viajar, titularse, Claro. lograr salir adelante con sus estudios. Metas terrenales y espirituales. Claro. Bien. Y Sarai, ¿qué le pedirías al Señor para la vida de tu padre? Yo le pediría que siga teniendo la paciencia que tiene, que siga permaneciendo igual, que siga, bueno, incluso mejorando personalmente y espiritualmente, porque mi papá ha sido un guía así súper importante, de las dos maneras. Porque yo sin mi papá espiritualmente estaría perdida, yo quizás, ¿dónde estaría en estos momentos? Entonces yo le pediría que siga enseñándole a mi papá, que siga estando con él y haciéndolo como que siga siendo un buen papá y persona también. Bien. Bueno, hemos ya llegado al final de nuestra entrevista. Ha sido un verdadero privilegio estar este ratito compartiendo con ustedes. Y bueno, desde acá le mandamos un fuerte abrazo, muy cariñoso de parte de todos los conectados. Así que eso, un abrazo. Bendiciones, Cindy, que Dios te bendiga. Un gusto. Un privilegio compartir con Sarai y Andrés. Deseamos que el Señor los bendiga a ellos y a toda su familia. Le mandamos un fuerte abrazo a todos y nos vemos en una próxima cápsula de entretención. Hasta luego. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar y el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame
plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados. Hoy día es 31 de octubre y es un día muy pero muy especial para todos los cristianos. ¿Ustedes saben por qué? ¡Sí! Obviamente, hoy día es Halloween. ¡Wow! A ver, no me lo entiendan. Evidentemente nosotros los cristianos no vamos a andar en la calle pidiendo dulce, no vamos a andar tirando huevos, haciendo ese tipo de cosas. No, claramente no. Es una oportunidad que todos tenemos, cada uno de los cristianos, de poder evangelizar a los niños en la calle, obviamente. Y si usted no sabe cómo hacerlo, hoy día yo le voy a enseñar cómo es la forma de evangelizar en Halloween. Así que les dejo este tutorial de cómo evangelizar niños en Halloween. Para esta estrategia necesitaremos un jarrón, bombitas de agua y un tercer elemento que mantendremos como incógnito. Para empezar, hay que llenar el jarrón con agua bendita. Si no tiene agua bendita, entre 30 a 40 minutos de oración y fuego santo bastará para conformarla. Una vez que tengamos el agua bendita, abriremos nuestro paquete de bombitas y empezaremos a llenarla con el agua bendita. Mientras más bombitas tengamos, más demonios podremos expulsar de estos niños que están pidiendo dulce durante Halloween. Y para llenar este vacío que van a quedar en sus almas, está la Biblia. Ojalá una versión para niños, de tal manera que sea mucho más fácil para ellos llenarse de la presencia de Dios. Posteriormente, que tengamos todo listo, nos dirigiremos a un lugar cómodo y ojalá alto para poder visualizar los niños que lleguen a la entrada de nuestro hogar. Los identificaremos porque tendrán una cara de endemoniados como esta. Así funciona el método. Estamos esperando, aparece el niño endemoniado, claramente vemos que tiene intenciones de celebrar la fiesta pagana y nosotros con nuestra bombita de agua bendita procedemos a liberarlo. Puede enviar cuantas dosis sean necesarias. Si usted ve que en la segunda se permanece ahí, siga una tercera, una cuarta, incluso una quinta vez, hasta que el niño esté completamente liberado de todo demonio. Ya con este paso previo podemos acercarnos confiadamente, igual mantenga la puerta cerrada por si lo ataca, y le entrega esta Biblia para niños de tal manera que pueda estar completo el ciclo de evangelización. Ahí tenemos un niño evangelizado, un niño feliz en Halloween. Fuera de bromas, el día 31 de octubre efectivamente es un día muy importante para las iglesias evangélicas. Esto porque en el año 1517 el monje Martín Lutero colgó en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, con lo que se inició la Reforma Protestante. Y es por eso que acá en Chile celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes el día 31 de octubre. Esta revolución o esta reforma protestante que inició Lutero nos sigue repercutiendo en la actualidad, tanto así que hay algunas iglesias que tienen su nombre inspiradas en esta reforma, y por ejemplo mi iglesia, que se llama Iglesia Centro Protestante. Así que también le mando un saludo. Si ustedes quieren ver todos los cultos de la Iglesia Centro Protestante, les voy a dejar el link acá abajo. Uno de los principales motivos por el cual Martín Lutero decidió hacer esta reforma protestante y estas 95 tesis es que visualizó en el poder de la iglesia un abuso por parte de los líderes frente a los feligreses. Uno de los ejemplos más claros era el tema de las indulgencias, cómo las personas que tenían un acceso económico podían acceder al perdón de los pecados, no solamente de ellos, sino incluso de sus parientes muertos, a través del pago de cierto monto, lo cual dejaba a las personas sin recursos, relegadas a la condenación prácticamente, según al menos la teología que planteaba la iglesia en ese momento.
Esto lo estoy simplificando demasiado, pero sí, sin lugar a dudas, Martín Lutero se levantó como una voz en contra de los abusos de poder en ese periodo. Y hoy día, 500 años después, los abusos de poder siguen teniendo su cabida, siguen encontrando formas en las cuales se manifiestan. Es por eso que hace un par de días nada más estuvimos todo Chile votando respecto al apruebo o al rechazo de una nueva constitución. Y realmente se logró una convocatoria histórica. Desde el año 2012 que se aprobó el voto voluntario, que no había concurrido tantas personas a votar. Se estima que fueron más de 7 millones de personas que concurrieron a votar, y como les digo, es la cifra más alta desde el voto voluntario. Y aparentemente lo que más influenció fue que muchos jóvenes concurrieron a votar y también muchas personas pobres, que era algo que no se generaba. Habitualmente votaban personas mayoritariamente de mayor edad. Entonces, aparentemente, esta votación en particular generó mucho interés por parte de la juventud y por parte de los sectores pobres. Y se logró de esa manera un resultado arrollador por parte de la apruebo. Casi 80%, o sea, es como un 78, algo por ciento de personas que votaron apruebo, frente al otro porcentaje que sería un 21% como algo, y que solamente se quedaron con el rechazo. Ahora, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Reforma protestante, nueva constitución, es porque me gustaría nuevamente abordar qué podemos hacer nosotros como iglesia cristiana. Claro, es muy sabido que en la campaña del rechazo, en la campaña del apruebo, hubieron sectores abiertamente a favor o en contra de este proceso de la nueva constitución en el mundo evangélico. Incluso participaron en la franja. Tenemos un video de esto, si lo quieren ver también pueden darle un vistazo. Y yo les preguntaba a muchos amigos con los cuales conversaba, que eran del apruebo, eran del rechazo, y les decía, bueno, ¿qué va a pasar el día 26 de octubre después de la votación cuando no gane tu opción? ¿Te vas a sumar? ¿Te vas a restar? ¿Simplemente vas a mirar al otro como el enemigo, como el rival? Claro, yo les digo de forma figurativa, fue como un partido de fútbol, un 4-1, pero en efecto, acá no hay ganadores ni perdedores. Todos somos un país y estamos construyendo algo en conjunto. La idea es que este nuevo proceso que se aprobó inicie como una oportunidad para que cada uno de los sectores sea representado. Eso es lo que se busca en definitiva con este proceso de nueva constitución, que no solamente se vea reflejado el ideal político de un conglomerado específico, sino que puedan todos participar, y mientras más participativo y representativo, más legitimidad va a tener para todas las personas de nuestro país, más acuerdo, más consenso se va a expresar. Y hoy día les quiero hablar específicamente a los cristianos, específicamente a aquellos que votaron por el apruebo o por el rechazo y que quizás están viendo a sus hermanos como enemigos. Quizás están pensando, oh, te ganamos, te vencimos, o no, con usted no me voy a relacionar, quieren destruir mi país, no sé qué prejuicios podemos tener. Y es por eso que el tema de hoy lo quise llamar Seamos Primitivos. No sé si ustedes saben, pero en el siglo I después de Cristo empezó todo un desarrollo de la iglesia primitiva. En principio, ustedes saben, el fenómeno del cristianismo nació dentro del pueblo judío, ¿cierto? Jesús con sus discípulos de nacionalidad judía empezaron a extender el evangelio, el cual fue resistido por algún sector del pueblo judío, pero poco a poco fue ganando distintos adeptos y discípulos. Pero llegó un momento donde el evangelio se extendió tanto por la región que incluso personas de otras nacionalidades o de otros países, los que eran llamados los gentiles, empezaron a escuchar de la palabra de Dios y también generó interés en ello. Ante esto, hubo un movimiento un poco nacionalista, también un poco discriminador podría ser, de parte de algunos judíos que no querían que los gentiles fueran parte, o no creían que los gentiles podían ser parte de este nuevo proceso que se estaba dando de expansión del cristianismo. Por diferentes motivos. En principio porque no eran parte de su cultura. Toda la relación con Dios nació en principio desde el pueblo judío, ¿cierto? Al pueblo judío se le reveló el Pentateuco, la Torá, los profetas, gran parte de la historia que aparece en la Biblia, en la historia de Dios con el pueblo judío. Entonces cuando aparece este Jesús, trae el evangelio y empieza a extenderse en Grecia, en Roma, en países que realmente no tenían nada que ver con el pueblo judío, se genera esta confrontación
cultural. O sea, ¿lo hacemos parte o no? ¿Aceptamos a estas personas como parte de nuestra comunidad de fe o simplemente lo dejamos como algo a nivel país? Entonces tenemos dos grandes representantes frente a estas posturas. Uno era Pedro, ¿cierto? Que tenía esta como visión tradicionalista y que estaba, digamos así, por el rechazo a que se incluyeran otras personas de otras nacionalidades, que los gentiles no entraran a esta comunidad de fe que era el cristianismo, porque claramente no tenían las mismas costumbres ni pertenecían a la cultura judía. Eso implicaba un montón de cosas muy profundas, como por ejemplo que no tenían sus prácticas desde la infancia, ¿cierto? Ustedes saben que había algo que se llamaba la circuncisión, que cuando los bebés nacían, a los 8 días aproximadamente, desde que habían nacido, se les cortaba el prepucio, y esta era una marca que diferenciaba al pueblo de Dios de las otras naciones, de los gentiles. Entonces muchos gentiles no tenían este símbolo, que era algo que aparecía en las ordenanzas del Antiguo Testamento, y por tanto no podían ser parte del pueblo judío de forma distintiva. El otro grupo está integrado, yo diría, o representado por la figura de Pablo, quien fue uno de los precursores de empezar a llevar el evangelio a los gentiles. Y digamos, vamos a caracterizarlo así, él estaba por el apruebo de incluir a los gentiles en la comunidad de fe en la iglesia. Y se empieza a generar toda una discusión al respecto de este punto. Tanto así que fue necesario que los cristianos, los primeros cristianos, estoy hablando del siglo I, tuvieran algo que se llamara Concilio de Jerusalén, donde se reunieron para poder discutir si los gentiles iban o no de forma definitiva ser parte del pueblo de Dios. Es en ese contexto donde se votó por este apruebo o por este rechazo de esta idea. Finalmente, ¿qué ustedes se imaginarán que ganó el apruebo? Ya que nosotros estamos acá siendo chilenos, no siendo judíos, tenemos la posibilidad de ser cristianos, de conocer de Jesús, ¿cierto? Entonces ganó el apruebo, y no solamente eso, sino que también tuvo que generarse una flexibilización respecto a muchos preceptos que estaban contenidos en el Antiguo Testamento, en la ley que Dios había inspirado para poder incluirlos. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, la circuncisión. Claro, habían personas que ya eran adultas que, bueno, la íbamos a circuncidar a un abuelito, a un padre, familia, a niños grandes. Era un tema delicado, porque ciertamente los judíos pensaban que si no estaba ese símbolo, tú no eras parte del pueblo de Dios. Entonces tú no podías tener a personas que no tuvieran ese símbolo. Entonces ellos tuvieron que renunciar a su religiosidad, tuvieron que renunciar a sus símbolos, tuvieron que renunciar a sus costumbres, a su ley, a la ley que venía inspirada por Dios. Tuvieron que flexibilizarla para poder posibilitar la entrada de personas de distintas visiones, de distintas culturas. Esto me parece maravilloso. Creo que es algo que viene directamente del corazón de Dios y que es un ejemplo para nosotros. Cuando yo les digo que seamos primitivos, podría sonar como algo retrógrado, una idea poco desarrollada. No obstante, la iglesia primitiva nos enseña a poder flexibilizar en nuestros principios más religiosos, en nuestras normativas, en nuestro catálogo de pecados, de conductas que tienen que cometer o hacer o no hacer las personas para que nosotros las aceptemos. Significa dejar de lado todo esto y estar abiertos a amar al otro y hacerlo parte de esta comunidad de fe, hacerlo parte de la iglesia. Significa poder extendernos hacia conciliar, así como se llamó esta experiencia, el Concilio de Jerusalén. Y los invito, hermanos, los invito, amigos, los invito, chicos y chicas, a que abordemos esta idea de la nueva constitución como muy similar y con la misma actitud a la que tuvieron los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva. Seamos primitivos, no tengamos un afán confrontacional, no nos planteemos como enemigos. Esto no es un partido de fútbol donde hay dos hinchadas, donde una le gana a la otra. Todo lo contrario, somos todos parte de un mismo grupo, somos todos parte de un país y sobre todo somos parte como iglesia de una misma comunidad de fe que, independientemente si creemos en el apruebo o en el rechazo, tenemos que ser capaces, por amor,
a los demás y por amor a Dios de conciliar nuestros criterios, de flexibilizar en muchos casos, de bajar ciertas normativas que nosotros normalmente exigiríamos para poder llegar a un concilio, para poder llegar a un consenso. Bueno, esa es la invitación, ese es el desafío que tenemos hoy en día, año 2020 y los que se vienen en un par de años, todo este proceso como iglesia. Y si a ti te cuesta tener esta actitud, tranquilo, no te preocupes, incluso Pedro le pasó. Y para eso yo te quiero contar una breve historia de cómo Dios también pudo transformar el corazón de Pedro, tanto así que él fue utilizado, a pesar de que en un principio estaba en contra de integrar a los gentiles, él fue utilizado para bendecir la vida de los gentiles. Así que los invito a abrir sus Biblias en Hechos 10, donde está la historia de Pedro y Cornelio. Vamos a leer algunos versículos específicos. Pero para contextualizarlo, la historia parte con Centurión en su casa. Él estaba teniendo toda una búsqueda de Dios. Dice la Biblia que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, y se le aparece un ángel que le dice que enviara a sus hombres a Jope a buscar a un hombre llamado Pedro para que lo trajeran y orara por él. Y Pedro estaba en Jope, ¿cierto? Estaba en un lugar también reunido con otras personas, judíos, en todo este proceso de expansión de la iglesia primitiva, cuando de repente tiene una gran visión. Y aquí les voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Y dice así: al día siguiente, mientras estos hombres iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. En estos versículos podemos ver cómo Pedro tuvo una visión, ¿cierto? Baja un lienzo, dice que estaba en un éxtasis, no sabemos qué significa, pero seguramente tuvo un momento de conexión espiritual profundo con Dios, donde baja esta imagen de un lienzo, ¿cierto? Lleno de animales de distintos tipos, cuadrúpedos, aves, ¿cierto? Y habían animales, muchos animales impuros. Recuerden que dentro de la cultura judía ellos se cuidaban mucho con la alimentación, solo habían ciertos tipos de animales que podían comer y otros que se consideraban impuros, por ejemplo los cerdos, los reptiles u otros tipos de animales. Entonces escucha una voz que le dice: mata y come, y lo confronta. Viene un primer momento de confrontación con toda su religiosidad. Pedro, por años apóstol de Jesucristo, vivió al alero de Jesús, discipulado por Dios hecho carne, ya temeroso de Dios, un hombre que podríamos decir realmente amaba a Dios con todo su corazón. Recuerden que Pedro se cimentó como el fundador de la iglesia. O sea, este personaje estamos hablando, alguien muy importante. Pedro ve esto y se ve confrontado con toda su historia, con toda su visión religiosa, con toda su normativa. Él cumplía la ley de Dios y para él la ley de Dios era no comer estos animales impuros. A través de esto, Pedro intentaba agradar el corazón de Dios. Y una voz celestial le estaba diciendo: mata y come. No, fue su respuesta inmediatamente: no voy a hacerlo por ningún motivo porque esto es inmundo. Y Dios le responde algo así como: no llames inmundo lo que yo he santificado, no llames inmundo lo que yo he creado. ¡Wow! Pedro no terminaba de asimilar este concepto que lo estaba confrontando cuando suena la puerta de su casa. Llegan estos hombres enviados por Cornelio y le dicen: estamos buscando a Pedro. Efectivamente van y lo llevan a Jope, lo llevan desde Jope a la casa de Cornelio, ¿cierto? Y se encuentra con Cornelio. Y vamos a leer la segunda parte de esta historia. Desde el versículo 25 dice:
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchas personas que se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable para mí, un varón judío, es juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que les pregunto: ¿por qué causa me habían hecho venir? Entonces Cornelio le dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía a buscar a Simón a Jope. Así que envié por ti, y tú has venido. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Yo sé que muchos de ustedes tienen un corazón tan hermoso como el de Pedro. Aman a Dios con todo su corazón, buscan agradarlo. Han sido formados desde pequeños en las iglesias, han aprendido de alguna u otra forma distintas formas de relacionarse con Dios, distintas normas, distintas estructuras de comportamiento. Hemos sido formados de acuerdo a parámetros, a normas que parecen muchas veces ser intransigentes o que no deberíamos transar, por amor a Dios. Pero no obstante, aún Pedro, fundador de la iglesia, con ese corazón tan hermoso, un hombre lleno de Dios, tenía algo que aprender. No hay nada en nuestra religiosidad, en nuestra estructura eclesiástica, en nuestra estructura normativa que le deba impedir a los demás acercarse a Dios. No podemos estar tan truncados o determinados por nuestros conocimientos previos que no seamos capaces de amar a los demás de tal manera que ellos también se sientan parte de nuestra iglesia. Y en este tiempo muchos de nosotros, si bien con buenas intenciones hemos defendido nuestros puntos de vista, hemos dañado el corazón de muchas personas porque le hemos hecho sentir juzgadas, las hemos apartado de Dios a través de nuestra religiosidad. Y me duele eso como representante de mi iglesia, me duele como hijo de Dios, me duele porque el corazón de Dios es un corazón compasivo, inclusivo, un corazón que no tiene acepción de personas, no rechaza a la gente del rechazo, no rechaza a la gente de la prueba. No hay un tipo de persona que se identifica con, no sé, una ideología, ¿no?, feminista o de género, LGTB. Muchas veces nos planteamos frente a estas agrupaciones desde la contienda. Y Dios no tiene esa actitud, todo lo contrario. Dios tiene un corazón tan paternal, un corazón de tanto amor que quiere de alguna u otra manera que ellos también se puedan acercar con libertad. Y si nosotros, como representantes de la iglesia, como representantes de Dios en este tiempo, tenemos que flexibilizar en muchas ocasiones nuestros criterios, nuestros aprendizajes durante años para que ellos puedan ser parte de la comunidad de fe, esto agrada al corazón de Dios y esto agrada a Dios. No llamemos impuro lo que Dios ha creado, no llamemos impuro lo que Dios quiere santificar. Así que, hermanos, la invitación es esta: tengamos este corazón enseñable de Pedro, quien a pesar de su fuerte convicción y de su formación religiosa fue capaz de adecuarse al tiempo, a tener un oído atento a la voz de Dios, para entender que ese era un momento que se requería flexibilizar, conciliar, se requería amar por sobre rechazar, por sobre luchar contra personas que no queríamos fueran parte de nuestra comunidad. Y en este periodo no tengamos miedo de tener una actitud primitiva. Así como esa iglesia en el siglo I fue capaz de conciliar sus distintos criterios, así como Pedro y Pablo, dos bastiones de la prueba y el rechazo frente a los gentiles, pudieron conciliar, pudieron llegar a un acuerdo y finalmente eso se convirtió en una bendición para todos nosotros. Hasta el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad en nuestro tiempo de también conciliar con nuestros hermanos, de también construir algo que termine siendo de bendición para todos nosotros y las posteriores generaciones. Esa es la invitación, ese es el desafío, y los dejo con este pensamiento durante la semana.
Espero que les haya gustado este tema, que lo puedan dar vuelta, que lo conversen desde la sinceridad, que también si hay alguno que el Espíritu Santo lo confrontó, pueda arrepentirse delante de la presencia de Dios y que Dios tenga una revelación profunda de su amor por cada una de las personas que Él ha creado. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Y nos vemos la próxima semana.